lo comentábamos con el programa anterior, con los compañeros de Divino Tesoro. Una de las cosas más curiosas es que para nosotros, o para la vista de todos en realidad, venís rompiendo con este esquema que se ha dado entre la política y los periodistas, ¿no? Que muchos van a los lugares donde no hay repregunta, o la mayoría te diría, y se sienten más cómodos y van a sus espacios, y vos vas a todos lados. Sí. A todas partes. Sí. Si hay alguien que puede dar el premio a mejor conductor, mejor entrevistador, es el señor Leandro Santoro, porque pasó por todos los entrevistadores. Sí. No te voy a poner el compromiso de que digas, pero vos ya te das cuenta a esta altura, si estudiaron, si están nerviosos, si te están beboteando, si no tienen idea, de todo. Mirá, es feo calificar a quien te entrevista, porque Sí, además está generalmente raro. muy condicionado por el contexto. Hay momentos donde no pasa nada y salen las mejores entrevistas porque se puede avanzar en lo profundo y en lo sustancial. Y hay días donde la coyuntura te tiñe todo y terminas hablando de la estupidez del momento que al día siguiente no se acuerda nadie. Claro. Eso. Y después yo uso los medios también para tratar de meter pastillas, ¿viste? Tips. Porque la verdad es que el discurso que circula en los medios de comunicación es un discurso muy superficial, muy ajustado a la chicana y a la descalificación personal, lamentablemente. Entonces me la paso esquivando descalificaciones o explicando descalificaciones o personalizando o tratando de despersonalizar los análisis, porque todo es qué piensa el presidente, qué opinas de la carta de Cristina, todo es así, ¿no es cierto? ¿Qué te parecieron qué te parecen, no sé, las declaraciones de Macri? Todo es muy cortito. Y a mí me interesa más el análisis. A veces se abren lugares de discusión interesantes y en la radio más que en la tele. De hecho, te podría decir que las notas que me hicieron últimamente, la que más me gustó fue con Ale Berkovich en Radio con Vos, porque pudimos profundizar sobre algunos temas que me parece que en general no se abordan en los medios de comunicación y se sobrevuelan de manera berreta. Entonces, cuando podés profundizar, y bueno, ahí por ahí sirve de insumo para la política. Te iba a decir, justo charlaste con alguien que entiende de una manera bastante particular la economía, ¿no? O los temas de coyuntura, bueno, de una manera mucho más profunda. Pareciera que en este recorrido tuyo por los medios, que nosotros celebramos y agradecemos, por supuesto, hay veces que con los opositores vos tenés un nivel de empatía muy alto, cosa que tampoco es común ver, y decís, bueno, no sé, a mí me da la sensación que vos creés mucho en esto del diálogo y que por ahí los discursos pueden llegar a poner en duda hasta el más duro opositor. ¿Es así? Sí, porque el ejercicio que yo hago para pensar es el de ponerme siempre en el lugar del otro. Yo soy muy dialéctico en ese sentido. Sí. Tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Todo el tiempo estoy tratando de pensar cómo la ven los demás, para reafirmar mis propias convicciones. Siempre cuando incorporo algún conocimiento, algún dato, o pasa algo y hay un discurso que está circulando que es nuevo, trato de ponerme de los dos lados del mostrador, solo en mi casa, ¿no? Entonces, muchas veces entiendo que la realidad no se construye solamente ni con los valores ni con las ideas que uno tiene, sino, gracias, me trajeron el cafecito, Sí. con visiones compartidas. Ajá. De hecho, es muy soberbio suponer que uno es poseedor de la verdad y el otro no. Es un lumpen que lo único que hace es comentar la coyuntura. En general, todo es más circular, ¿no? Claro. Las personas tenemos una parte de verdad, una parte de distorsión de la realidad, y para mí no es que yo soy, no es que trato de ser empático con el opositor, trato de ser empático con todo el mundo. No, bueno, pero te hemos visto como rescatar, así como señalar cosas que del frente al que perteneces decís, bueno, esto no estuvo bueno. Sí, obvio. Bueno, pero no es común. Y la verdad que es como lo que por ahí da la sensación que casi todos estamos necesitando, ¿no? Alguien que tenga un poco de decir, bueno, paramos la pelota acá, no es toda una locura, el otro no es el enemigo, sino que hace falta el diálogo, hay que conciliar. ¿Vos creés en esto? Además de, por lo que estás diciendo, digamos, ¿has visto alguna vez a alguien decir, bueno, la verdad que, o sea, lo podés comprobar? ¿Algún opositor, alguna persona que cambió de idea o decir, bueno, me pongo a repensar esto que me están planteando? O que cede. O que cede un poco. Sí, claro. El Pacto Olivo. Que ahí me tocó, por mi cercanía con Raúl Alfonsín, entender cómo se construyeron los consensos desde universos de sentido completamente diferentes, porque Raúl tenía una mirada de la política completamente diferente a la que tenía Menem, valores completamente diferentes, una tradición política completamente diferente, y sin embargo, como él entendía que era indispensable acordar una reforma constitucional porque veía que se avanzaba hacia una reforma de facto con la mitad de la Argentina afuera,
el tipo construyó un método incluso de acuerdo y de consenso, que fue el núcleo de conciencias básicas, donde a partir de un acuerdo político, un método de trabajar en el acuerdo político, se sacó una reforma de la Constitución, que si bien es imperfecta, es mejor que la que teníamos. Claro. Vos pensás que con la reforma con la Constitución anterior, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires lo elegía el presidente. Una cosa insólita. O qué sé yo, que el presidente podía indultar. O los jueces, ¿viste? No existía el Consejo de la Magistratura, se elegían a través de acuerdo en el Senado solamente. O sea, se modificaron y los pactos internacionales de derechos humanos y de derechos sociales se incorporaron con un rango constitucional. Menem no tenía eso en la agenda. El tipo tenía el objetivo de la reelección nada más, pero se pudo construir un acuerdo político y se sacó una constitución mejor. Ese para mí fue el momento más importante de acuerdo de la democracia reciente. ¿Y vos creés que con el tono de discusión que hay, que es tan virulento, y además con el ejercicio de los medios también, ¿no? Que siempre a mí me parece que hay que señalarlo porque no sé si vos que estás en contacto con los vecinos, que hiciste tanta recorrida, bueno, desde siempre, ¿no? Pero más en estos días, lo que se plantea en los medios son las necesidades de las personas. No, bueno, el caso de los mapuches. Entonces, hace 10 días que estamos discutiendo si hay terrorismo en el sur. A mí nadie, mirá que esta semana fue una de las más intensas, estuve en todos lados. A nadie se le ocurrió preguntarme por el terrorismo mapuche. Y vos prendés la tele y están viviendo en otro país, ¿viste? Porque hablan de terrorismo, ¿viste? Con una liviandad, con una facilidad. Terrorismo fue lo de la AMI y lo de la Embajada de Israel, eso fue terrorismo. Después, ¿viste? Que haya grupos violentos que presionen y que se vayan de la ley no significa que los puedas caracterizar de terroristas, porque es como que se dicen palabras, ¿viste? Sin tener consecuencias, sin medir las consecuencias, hay mucha irresponsabilidad. Me da pena, porque además hay gente inteligente que lo hace, que vos decís, che, si el micrófono estaría apagado, ¿me dirías lo mismo? ¿De verdad pensás que hay terrorismo en la Argentina? ¿En realidad estamos hablando de algo que sucede o estamos queriendo construir un clima de época para que la sociedad identifique el kirchnerismo con la falta de orden y con la falta de respeto a la propiedad privada y entonces estamos manipulando a la opinión pública para inocular ese sentimiento, que es lo que todos sabemos que sucede? Claro. ¿Viste? Y bueno. Y aún así te parece que se puede lograr un acuerdo, digamos, a través del diálogo. Mirá, Vero, los acuerdos tienen distintos grados. Mirá, el más alto grado de acuerdo político es el que construye un régimen político nuevo, una segunda república, ¿viste? Como fue el Pacto de la Moncloa, esos acuerdos que son fundacionales o refundacionales que diseñan las grandes vigas de las instituciones de un país. Y el mínimo es el que te pones cuando definís qué vas a tratar en el Parlamento. O sea, bueno, che, ¿qué se trata este jueves en la legislatura? Tal y tal tema. Labor parlamentaria, nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo si vamos a votar a favor o en contra, nos ponemos de acuerdo que vamos a tratar. Entre el mínimo y el máximo tenés toda una escala que hay que explorar. En la Argentina estamos acostumbrados solamente al mínimo y a veces tenemos dificultades con eso, como el tema de la ley de etiquetado frontal. Claro. Entonces, la verdad es que para mí, ¿viste? El diálogo político no constituye solamente una forma de tomar decisiones, también constituye una forma de entender lo que está pasando. Si yo fuese funcionario nacional o del Ejecutivo local, estaría muy interesado en tratar de ver cómo la oposición está viendo la realidad. Y es una crítica a mi espacio político y a los otros, porque no sucede ni en la nación ni en la ciudad. Claro. Yo, por ejemplo, a Larreta no lo conozco. A mí no se me ocurre, si yo estuviese en el lugar de Larreta, no conocer. Claro. ¿Entendés? Te invitaría a tomar un feca para decir, bueno, a ver, Leo, ¿cómo la ves? ¿Qué estás viendo? Eso no significa que después nos pongamos de acuerdo para resolver esos temas, pero por lo menos compartiste información, compartiste lectura, y la mirada es más rica después de ese proceso. En la Argentina no hay cultura de eso porque cuando un dirigente político toma esa decisión, desde su mismo espacio político lo acusan de blando, no sé, de ingenuo. Entonces, mirá, te prestás para el diálogo político, los estás blanqueando. Bueno, yo igual insisto porque creo en la política, en definitiva. Entonces será cuestión de tiempo en que empecemos a naturalizar que las personas, sin correrse de sus posiciones inicialmente, por lo menos pueden preguntarle al otro qué es lo que ve y qué es lo que piensa. Si tuvieras que rescatar a alguien de la oposición, ¿no? Para decir, venga. A mí, por ejemplo, lo quiero mucho a Facundo Manes. ¿Ah, sí? Sí, además lo conozco en lo personal, tengo muy buena relación con él. A los radicales los quiero a todos yo. ¿Pero qué te pasa con el radicalismo ahora? Porque vos decís,
para algún distraído que no sepa, Sí, empezaste a militar con radicalismo, claro. Ahí está. pero soy no binario, no sé. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó en todos estos años? Porque el radicalismo aparece Yo me al separa. lado de... Mi situación, primero te cuento lo que me pasó a mí Sí, para que la gente entienda. Mi situación con el radicalismo es como la de una pareja que estuvo muchos años, que se quiere pero no se ama más. sí. Bueno, que te separas bien, es eso. Yo agarré un día y me di cuenta que no íbamos a ningún lado, que no queríamos estar más ahí, ni mis compañeros ni yo. Y dije, che, esto se terminó, no vamos. No me llevé la banca, no es que era diputado y me robé la banca del partido, no tenía cargo partidario. Les di un beso en la frente a todos, le dije, yo los entiendo, ustedes son todos antiperonistas, pero para mí esto no explica el conflicto de la Argentina. Y me fui, un besito. Y fui a la casa de los primos. Y me trataron como un hermano. Esto es lo que pasa. Yo camino por la calle y las compañeras y los compañeros del PJ me consideran un hermano, parte de su familia. Entonces tengo una buena relación con mi familia anterior y con esta familia, ¿me entendés? O sea, me siento ideológicamente muy cerca del peronismo porque expresa una mirada heterodoxa de la economía, una mirada social de la democracia, que son los valores por los cuales yo elegí el radicalismo para militar. Pero yo cuando empecé a militar, el radicalismo era Alfonsín y el peronismo era Menem. O sea, Menem era el consenso de Washington, los indultos, o sea, era otra. Y Alfonsín, con sus más y con sus menos, era el juicio de las juntas militares, ¿viste? Era el grupo de Contadora, con la idea de renegociar la deuda para América Latina. Sí. Entonces, ¿qué pasó? El radicalismo se transformó en un partido antiperonista, en un partido que define su identidad por lo que no quiere ser, y bueno, y nada, como el peronismo giró hacia la centroizquierda o hacia la izquierda, ellos profundizaron su giro hacia la derecha. Pero claro, vos quedaste en buena relación con ese, digamos, con ese recuerdo que tenés del... No, y valoro, hay gente muy lúcida, Jesús Rodríguez, Facundo Suárez Lastra, son tipos que no piensan como yo, pero son tipos que fundamentan sus opiniones. Frente a la aparición de la antipolítica encarnada en la política, para mí eso es un logro. O sea, Gerardo Morales, yo con Gerardo Morales tengo muchas diferencias. La primera, la cárcel a Milagro Sala, para mí eso fue toda una vergüenza. Ahora, el tipo es un cuadro político, es un hombre de la política. Me decís, che, pero ¿cómo lo reivindicás? No, es que frente a la aparición de Milei y Esper, o frente a la aparición de los empresarios, viste, que pasan al mundo de la política de la mano de Mauricio Macri, o algunos de los amigos de Larreta, que son todos, que vienen del sector privado y que tratan a la política. A Diego Santilli, por ejemplo, lo respeto y lo valoro mucho, es un hombre de la política. O sea, hay gente en todos lados. Inclusive distingo entre Milei, por ejemplo, y Patricia Bullrich. A pesar de que ideológicamente representan para mí una posición cada vez más ultra muy y más cerca, reaccionaria, claro. Digamos, no es lo mismo, viste, ser empleado de Urnequian y tirarte a la política sin saber del todo qué es lo que estás buscando, que tener una trayectoria militante con las contradicciones de la trayectoria de Patricia. Pero hay mucha gente que le puede resultar feo que yo diga esto, pero la verdad es lo que pienso. No somos todos iguales. Si uno piensa que la vida se divide en blanco y negro, y se pierde los colores. Así que déjame decirle que es muy triste, o sea, no. Cuando uno tiene que dividir entre blanco y negro es porque está inseguro de lo que piensa. Qué sorpresa Milei, ¿no? Qué sorpresa esa elección, esa cantidad de jóvenes. ¿Te preocupa un poco eso? La verdad me angustia, no me preocupa. Okay. A ver, yo entiendo de política, eso no va a ningún lado. No puede, si vos haces de tu desorden emocional una virtud, es cuestión de tiempo para que la gente se dé cuenta, ¿no? Es un fenómeno muy urbano. Me angustia que la política haya generado tanta desilusión en un sector de la sociedad que ese sector, para expresar esa bronca, utilice una herramienta como la de Milei, porque en definitiva yo no creo que nadie vote a Milei por lo que Milei dice, sino por lo que Milei representa. Y eso habla de la sociedad de Milei, pero también de la política, donde estamos nosotros, digamos, de la política tradicional. Claro, que nadie le habla a esa cantidad de jóvenes, digamos, o que se quedó descontento con lo que pasó en la pandemia, o que... Lo que pasa es que no es racional, pero no es que no le hablan, es una emoción. O sea, no importa, yo les podría hablar todo el tiempo, podría venir acá a Nacional Rock, y no va a llegar ese mensaje porque la gente hay un sector de la sociedad que está enojada, es global. Pasó también en otros países del mundo con la pandemia y con la cuarentena, y bueno, el discurso de la libertad individual y qué sé yo, floreció. Después es cierto que las instituciones de la democracia liberal y del estado de bienestar están en crisis. Entonces, durante los 30 gloriosos, entre los 70 y el 2000, digamos, mejor dicho, entre el 50 y los 70, digamos, que fue la etapa, digamos, de mayor crecimiento de la economía,
digamos, esa etapa, digamos, permitió que mucha gente creyera en la movilidad social ascendente, creyera en el equilibrio entre el capitalismo y la democracia, en la posibilidad de planificar un proyecto de vida en un sistema que era armónico. A partir de los 90, con la caída del muro de Berlín, se empieza a identificar en el mundo un proceso de descontento como consecuencia de que las ideologías o las ideas o los valores del consenso que después se denomina el consenso de Washington, con Thatcher, Reagan y todos estos que inician un proceso de liberalización de todo y de desmantelamiento del estado de bienestar, generaron una situación de bronca con la política, pero más que de bronca con la política, de bronca con el Estado, pero desde un lugar político. Lo que termina ocurriendo más adelante es que, además de tenerle bronca al Estado, se le tiene bronca a la política. Y eso es un problema. Son categorías distintas, ¿me entendés? Una cosa es decir, yo no creo en la política, yo no creo en el Estado. Y otra cosa es decir, yo no creo ni en la política ni en el Estado. Claro, porque el Estado siempre se critica como que es mucho, ¿no? Como que habría que desarmar. Pero ¿qué está pasando hoy? Hoy no es que el Estado es mucho, es que el Estado per se es injusto. Ese es el mensaje. Ajá. Porque el impuesto, por ejemplo, roba parte de lo que vos generás para subsidiar a un vago. Entonces, lo que está en crisis en realidad, Vero, es lo social y lo político. O sea, lo que está en crisis es la idea de la sociedad. Atrás de estos discursos, ¿sabés qué está? Antes que la bronca al Estado, está la duda acerca de la existencia de la sociedad. Algunos dicen, como Thatcher decía en su momento, la sociedad no existe. Soy yo, mi familia, y ahí para de contar. Entonces yo no tengo obligación con vos. Si yo tengo una posición de fortaleza y vos tenés una posición de debilidad, es cosa tuya. Por ejemplo, traducido a lo concreto. ¿Por qué si yo no tengo hijos en edad escolar tengo que pagar impuestos para mantener el sistema público de educación? Esas son preguntas que se hacen y estos tipos entonces dicen, bueno, yo no tengo por qué hacerme cargo de eso. El darwinismo social. Entonces, es la crisis de lo social y de lo político. Es más profunda que la crisis de lo político. ¿Se entiende? Se empiezan a desarmar los conceptos con los cuales nosotros formamos nuestro universo de sentido, que tienen una premisa gregaria, colectiva, solidaria, porque, bueno, los que estamos por lo menos en esta habitación nos formamos en otra etapa de la historia, ¿viste? Donde a vos te enseñaban en el colegio a compartir, donde sentías pertenencia cuando se subía la bandera, a cantar el himno, todas esas cosas se empiezan a poner en crisis. Entonces, al ponerse en crisis, ¿viste? Ya la gente no se siente incluida de ningún colectivo, ¿viste? El concepto de patria enflaquece, el concepto de sociedad se fragmenta, digamos, el individualismo le gana a la solidaridad, ¿viste? La gente, ¿qué aparece, Vero? La soledad. Pero, y estoy muy angustiada con todo esto que me acaba de contar, este análisis de Leandro Santoro. ¿Se recupera? ¿Nos recuperamos? No sé. ¿En cuánto se recupera? No sé si se recupera. Espero que sí. Yo laburo para eso, pero tampoco. No, yo sé leer lo que pasó para atrás, no sé predecir lo que viene. Te pido por favor. No sé, porque vos sos candidato a diputado nacional. Sí, pero me dedico a la. Sí, me dedico. O sea, yo con soy todo este panorama, digamos. Sí, sí. ¿Qué se puede hacer desde ahí? Bueno, pensarlo, cosa. Una de las consecuencias de todo esto es que el Estado-Nación aparece en cuestionamiento. Entonces, te imaginas, si el Estado-Nación aparece en cuestionamiento, las instituciones como el Parlamento también, mucha gente. Es muy loco lo que está sucediendo. Yo creo que lo que hay que tratar de hacer es racionalizarlo. La derecha te propone siempre una salida simplista. Te dice, hay que simplificar las cosas. No es así, aunque sea cómodo pensarlo así. Uno tiene que problematizarlo. Lo que yo tengo claro es que la consecuencia social de este tipo de discurso, pues yo sí creo que existe la sociedad. Y sí creo que hay problemas colectivos. Creo que es el surgimiento de nuevas plagas, la soledad, la angustia, los ataques de pánico, las enfermedades mentales, todo esto se ve más. ¿Cuál creo que va a ser la salida? ¿Por dónde creo que viene la salida? Cagate de risa por la crisis ambiental, por otro problema. Porque las chicas y los chicos son conscientes que el problema más angustiante que tenemos o más acuciante que tenemos es el tema, es global esto estoy haciendo, después podremos hablar de la pobreza como un fenómeno local, pero en el mundo, a partir de la crisis climática y del salto de conciencia que se pega sobre la necesidad de hacer algo para que el planeta no se incendie y no se extinga la vida, se empezaron a dar cuenta muchos chicos y chicas que son necesarias las salidas colectivas, estructurales, que es importante la política. Porque hasta acá la lectura era, bueno, si a vos te interesa el medio ambiente, recicla en casa. Es importante reciclar en casa, pero no es la solución reciclar en casa. Acá, por ejemplo, hay que controlar las emisiones de dióxido de carbono. Y eso es controlar la industria, modificar la matriz energética,
eso es repensar cómo producimos, repensar la responsabilidad social de las empresas que contaminan, eso es política. Por eso Milei niega el cambio climático, y Trump niega el cambio climático, y Bolsonaro niega el cambio climático. No solamente porque son ignorantes, sino porque además, si lo reconocieran, tendrían que reconocer que ese problema que es tan angustiante y acuciante se resuelve con política, se resuelve con Estado, se resuelve con, lamentablemente, a ver, con leyes, con coerción inclusive muchas veces, ¿viste? No es que cada uno pueda hacer, mi libertad es absoluta, entonces yo tengo derecho a contaminar el ambiente. Claro. Y si de última pago una cuotita, ¿viste? Para que me dejen seguir contaminando, ¿no? En el mundo, digamos, la discusión ya avanza en otra dirección. ¿Y este tema está en agenda, digamos, está en prioridad en los próximos 2 años? ¿Cuál? No. No. Obvio que no. No está. Debería estar. En Argentina la pobreza, la indigencia te generan otra agenda, pero igual creo que una agenda está muy vinculada con la otra. Pero no está. La política que estamos discutiendo, si, bueno, ahora estamos discutiendo si hay terrorismo en Río Negro, qué sé yo. ¿Viste? No sé. Yo soy parte del sistema, pero no soy el director del sistema. No, obviamente. ¿Entendés? Estamos charlando con Leandro Santoro, que ha venido al estudio, está acá en vivo, en el peor día de la semana. Lo aplaudimos muchísimo por eso, porque la verdad que en el medio de la campaña, ¿cómo hacen? Van a todos lados, se levantan tempranísimo, se acuestan tardísimo. Un espanto, ¿querés que te pregunte? No, pero pará, ¿cuál es la vía de escape que decís, che, me tomo 5 minutos, escucho un tema, aunque sea que me gusta, algo? No hay vía de escape. O sea, por lo menos en mi caso, que yo que tengo un tirano como Ale que me lleva para todos lados. Es un compañero que me lleva para todos lados. Y un grupo de gente que... ¿Cuándo empezaste a sentir, cuándo hiciste el hit, digamos, que ahora, como ahora, ¿no? Caminás por la calle y te Santoro, Leandro, ¿cuándo te empezó a pasar eso? No lo sé. Empezó a pasar, desde la primera vez que fui a 678 me pasó. Se lo conté a la madre de mi hija, me acuerdo en su momento, y le dije, che, me saludaron, boludo, me decían, te lo juro por Dios, me reconocieron. Y después fue increyendo. Supongo que durante el macrismo, porque lo que sucedió ahí fue que un sector de la dirigencia del Frente de Todos medio como que se replegó y había pocas voces que salieran a pelear contra los tipos. Y además nos tiraban con de todo, sí. Entonces era muy difícil. El macrismo te dio fama. Y bueno, a ver, viste, uno, no es lo que... A ver, para mí ser conocido es importante, claro, porque me ayuda a poder meter mensajes en la botella y tirarlas al mar, ¿no es cierto? Pero es eso. O sea, es tener más capacidad de poder mandar mensajes y que lo agarre el que pueda. Después es el clima de época, a ver, o sea, hoy la verdad que los relatos como el nuestro son relatos que no tienen mercado. Porque un relato que problematiza, que vincula, es como denso, ¿viste? Y la gente en general está tan hinchada las pelotas, digamos, que yo entiendo por qué hay un repliegue hacia el individual, porque la angustia y el dolor te repliega, entonces no querés. Bastante tenés con tu vida como para andar comprando los quilombos de los demás. Pero ¿y cómo se articula entonces desde la política? Vos que escuchaste a la gente ahora, ¿no? Bueno, venís escuchando a la gente hace bastante. Y bueno, ya me preguntan, ¿por qué te preguntan? ¿La inseguridad? ¿Cuáles son los temas? No, en general son como angustias que te transmiten. La verdad es que si viene una persona y te desarrolla un tema es porque está politizada. Entonces ya tiene una posición política, que obviamente es súper legítima y yo la valoro. Pero lo que llamamos la gente o la sociedad son angustias, ¿viste? El padre que por ahí, o la madre que tiene miedo que su hijo se vaya del país. A ver, te digo donde uno se mueve, ¿no? En la capital federal. La preocupación por el salario y por el empleo. Mucha bronca con la suba de los precios. Y después los que están un poco más politizados, ¿viste? Por ejemplo, bronca, pues dice, che, la deuda la dejaron los que estaban antes y ustedes no hacen nada. O Macri se robó el país y ustedes no lo meten preso. Ese tipo de cosas, ¿me entendés? Sí. A ver, se entiende, pero no es así, ¿viste? No funciona así. No es que, ¿viste? Viene un presidente y mete preso al anterior, no pasa eso, ¿me entendés? No, pero sí era evidente que, bueno, pero eso es un tipo de un sector de la sociedad, ¿no? O sea, no es que toda la sociedad te lo pregunta. Porque también lo que sucede es que la fragmentación social también tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo. O sea, las lecturas son muy disímiles. Hay sectores que están muy informados y que te preguntan por el tipo de cambio, ¿viste? O por las retenciones. Y hay sectores de la sociedad que, digamos, que no saben qué es el tipo de cambio, qué son las retenciones, ¿me entendés?
Está todo fragmentado. Bueno, tengo una pregunta, mira lo que dice. Che, loco, tengo una pregunta, aunque dudo que lean, ¿sabés por qué se lo leo? Para que vea. Dudo que lean este chat pedorro, pero ¿qué proceso o qué agente se debería gestar en la ciudad para terminar sacando a la derecha de una vez por todas? Estaría bueno saber su opinión, dice Nacalalpaca. Bueno. Un saludito. Bueno, mira, hay un punto, pedorro. antes de responderle, Sí. la desconfianza. Uh-huh. El problema de la desconfianza es complicadísimo porque es legítimo y al mismo tiempo súper perjudicial, porque eso es lo que impide la construcción colectiva. Bueno, en realidad, ¿qué está buscando, Santoro? Vamos, dale. A ver, decime. ¿Qué querés vos? Claro. ¿Viste? La está buscando, o sea, no, a ver, me pasa, yo lo cuento siempre con mi propia hija, la más grande, cuando le trato de hablar del altruismo como concepto, me mira raro. O sea, confía en mí porque soy su papá, ¿sabe? Pero la idea de altruismo, que para mí, cuando yo tenía su edad, era muy clara, también yo tengo una formación cristiana que tuvo mucho que ver con mi concepto de la vida y del otro y de la sociedad, ¿no? El dar hasta que duela, o sea, la posibilidad de pensar la formación en términos del otro. A mí el colegio me ayudó a eso. Me jodió en otras cosas, pero me ayudó en eso. Para la generación de las pibas o de los pibes como mi hija, hay que explicárselo. ¿Qué edad tiene? 15. Como para, 15. El concepto de altruismo es un concepto que a priori parece mentiroso, imposible de ser. Imposible. Y para la pregunta del compañero, que no sé si compañero o compañero, mirá, sí. Lo que hay que hacer es un movimiento cultural y hay que entender que hay que conquistar el corazón y la cabeza de un sector de la sociedad que no piensa como nosotros, pero que siente como nosotros. Para mí la clave es traducir el sentimiento, digamos, en una idea política más desarrollada. Ahora está bien difícil cambiar el signo político de la Ciudad de Buenos Aires, que fue una de las cosas que charlamos aquella vez después del cierre de listas, ¿te acordás? Sí. Vos me dijiste, vamos a cambiar el signo político de la Ciudad de Buenos Aires. Es inevitable, cayó el Imperio Romano, no va a caer el PRO en la ciudad. O sea, ¿pero cuándo? Porque la verdad que está bien complicado. No sé, Vero, mago no soy. No, lo que digo, pero, a ver, me preguntá cada cosa vos. Perdón. No, es que la verdad que no se entiende cómo los sectores más vulnerables votaron. Bueno. No se entiende para tu cabeza marxista, no se entiende. Pero a ver, pasa, a ver, es un fenómeno global también, no es un fenómeno local nada más, ojo. Digo, cuando vos ves quién lo votó a Trump, el laburante pobre lo votó a Trump. O sea, no es que, mirá lo que está pasando acá. Lo que pasa es que, insisto, las conductas políticas o los comportamientos políticos no tienen necesariamente una línea de racionalidad. La gente evalúa muchas cosas, o incluso lo que es racional para nosotros no necesariamente es una universal forma de pensar racionalmente. No existe una racionalidad universal, hay distintas racionalidades. Yo creo que sí, tiendo a creer que sí, pero por mi formación kantiana, eso es otra cosa. Pero metele que la gente puede decir, bueno, mira, hay lógicas distintas, ¿no? La derecha, por ejemplo, te dice la racionalidad del pobre es que el pobre vota al peronista porque le da lo que necesita para comer y lo justo. Entonces, ese clientelismo es una forma, bueno, no es tan así, ¿viste? A pesar de que los pobres sienten, o un sector de la gente en situación de pobreza siente que el peronismo le responde y le resuelve problemas o los tiene en el radar, mientras que otros directamente ni los consideran. Volviendo a la pregunta del oyente, yo creo que lo que hay que construir es un sujeto colectivo, un movimiento cultural, y hay que tener muy claro que una cosa es lo que la gente vota, otra lo que la gente piensa y otra lo que la gente siente. Para mí nosotros tenemos que construir sobre la base de una nueva sensibilidad un movimiento cultural. Y obviamente está todo muy atravesado por las grandes definiciones de la política nacional en la ciudad. O sea, no es tan sencillo, ¿viste? O sea, yo creo que buena parte del voto de Juntos por el Cambio se debe a que hay un sector de la sociedad que quiere votar en contra de Alberto y de Cristina, ¿no? Y bueno, entonces esa idea de que hay que votar en contra de Alberto y de Cristina hace que, por ejemplo, te la voten a Vidal y que te diga, bueno, a mí Vidal no me gusta, no me gustó lo que hizo, le tengo desconfianza, pero es el vehículo que utilizo para expresar un malestar de esta naturaleza. Esto salta en las encuestas, te lo dicen ellos, son conscientes que esto es así. Bueno, nada, hay que insistir, persistir y bancársela, digamos. O sea, yo soy de los que creen que la sensibilidad progresista, social, la que pone en cuenta al otro, digamos, dentro de sus consideraciones, es mayoritaria en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos una ciudad solidaria. Lo que pasa es que la traducción política de eso muchas veces es rara porque, viste, hay gente que se siente muy solidaria, pero que no le hace ruido votar a la derecha. También debe tener que ver con que nosotros cometemos errores como para que la gente no tome la decisión de pegar un salto, ¿no? O sea,
nosotros también como espacio político cometemos muchos errores y como cultura política estamos cometiendo muchos errores. Yo lo decía en la campaña del 2015, por ejemplo, que a mí me parecía llamativo. Estábamos todos enojados porque la gente le iba a votar a Macri, ¿no? Entonces, en lugar de ayudar a la gente a pensar, queríamos pensar por la gente. Y había actitudes muy prepotentes, ¿viste? Sos un globerto, ¿viste? De descalificaciones hacia el macrismo que lo que hacían era confirmar a la gente que tenía que votar por Macri. Exacto. ¿Viste? Y para mí, yo lo miraba y decía, che, esto es evidente, o sea, no va por acá, no va pegándole a la gente que, ¿viste? ¿Entendés? Que tiene que ser. No funciona así. Pero bueno, son aprendizajes, el movimiento popular se renovará en mujeres, en varones, en ideas, en prácticas, y alguna vez, más temprano que tarde, habrá un gobierno popular en la ciudad. Últimas dos, le hago a tu asesor que ya se puso la campera, ya dice, ya vamos, ya nos vamos. ¿Quién te ordena hoy las ideas en la cabeza? ¿Cómo que me las ordena? ¿Quién te ordena las ideas en la cabeza? ¿Quién o qué no te hace a vos perder o marearte en todo este lío? No sé, cuando vas al debate, cuando vas a otras entrevistas, cuando vas ahora a encontrarte con gente. Ya entendí. Cuando... Y bueno, yo soy parte de una generación que fue criada con un sentido de trascendencia. O sea, para mí el poder no es un fin en sí mismo, es un medio. La política tiene como objetivo la transformación de la sociedad más allá de lo que a mí me suceda, incluso más allá de mi vida biológica. Para mí, el mensaje o la metáfora del mensaje adentro de la botella para que la agarre otro, no solamente ordena mi cabeza, ordena mi vida. Entonces, son convicciones. O sea, yo no siento que la política se resume a tener las condiciones para poder construir una carrera personal. ¿Entendés? La política le da un sentido a mi vida, pero el sentido no es construir poder. Me interesa construir poder, construyo poder, soy rosquero, hago lo que tengo que hacer, digamos, no es que me hago agua bendita. Pero no, ni en pedo es lo que me determina. A mí lo que me determina siempre es, yo lleno el vacío existencial que me provoca la conciencia de la muerte, generando cosas o tratando de generar cosas para ser más humilde, que le den sentido a la existencia. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir todos, porque, viste, que yo no sé, caminamos. A mí, yo no soy insensible frente a lo que pasa, ¿me entendés? Veo un tipo. Ayer íbamos con Ale por la calle, salimos de América y vimos un chabón sentado a las 3 de la tarde que se agarraba era un tipo en situación de calle que estaba en una esquina que se agarraba la cabeza así. Así estaba, ¿viste? Yo le digo, Ale, mirá. ¿Viste? Nos pusimos mal los dos, ¿viste? Hay 50 situaciones. Ayer al mediodía fuimos a comer a La Boca. Mirá lo que me pasó. Vamos caminando. Una señora, un señor en una silla de ruedas con una chica que lo sostenía y una señora con una cara de desesperación. Por favor, ayúdenme, ¿viste? Caminando, ¿qué calle era, Ale? ¿Te acuerdas? Blanes. ¿Viste? No, ayúdame, nene, por favor, me dice, ¿viste? Le digo, ¿qué pasa, señora? Dice, ayúdame con, ¿cómo se llama él? Faustino, me dice, ayúdame con Faustino, que está como psicótico estaba. Ah, mira. Dice, ¿qué le pasa? Le digo. Me dice, no, dice que adentro hay gente que lo quiere matar. El tipo sabe que tenía un brote psicótico. Claro. Le digo, no, Faustino. Le digo, no. Me dice, ayúdame, por favor, que no quiere entrar a casa. El tipo estaba sentado en el auto. Todo esto la escena era gente en la puerta de un auto que se ve que no andaba porque estaba hecho mierda el auto. A meterlo adentro a Faustino, ¿viste? Porque después le digo, ¿quién es su papá? Me dice, no, mi marido. Wow. Bueno, vamos para adentro, ¿viste? O sea, esa secuencia, no quiero aburrir, ¿no? Pero esa secuencia fue realmente... ¿Viste cuando vos decís, che, acá no hay Estado, no hay lazos sociales? Se le había muerto la hija a 32 años de cáncer, la vieja estaba destruida, ¿no? O sea, ¿viste? Sí, ¿qué hago con esto? O sea, a mí no me resulta, o sea, no puedo seguir viviendo, ¿me entendés? O sea, al final lo metimos al viejo, le explicamos, le digo, ¿sabe quién soy yo? No, soy Leandro Santoro. Y ahí la vieja me reconoce. Entonces le decía, no para sacar chapas, sino para ayudarlo a salir, le digo, escúcheme, yo soy asesor del presidente, le digo, y ya entré a su casa y no hay nadie, ¿puede confiar en mí? Y ahí lo sacamos, ¿viste? Lo sacamos y lo llevamos hasta la casa. La vieja se me puso a llorar, no tenía jubilación. Nada. Vivían de la jubilación de él. Yo digo, señor, este señor no está más para estar acá, porque tenía un grado, ¿viste? Sí, de abandono. ¿Qué hago frente a eso, Vero? A mí no, yo no soy... Llegamos? Bueno, no sé, a ver... No sé si lo que hago sirve o no sirve, no voy a andar mintiendo a usted ni a la gente, pero digamos, trato de... A ver, digamos, yo hago política por eso.
Pero no puedo seguir durmiendo al otro día. A ver, no laburo sobre lo particular, laburo sobre lo estructural. Pero ese dolor no me resulta indiferente, ¿me entendés? Claro. O sea, no es invisible para nosotros eso. Entonces, ¿qué me ordena la cabeza eso? Hay que hacer algo por eso, no sé, y si mañana yo me muero, que venga otro y que siga por esa línea. ¿Te parece que Alberto podrá construir o recuperar alguna vez el lazo con la gente? Depende de tantas cosas. Mira, a ver, yo creo que hay una parte del lazo con la gente que el tipo no lo perdió. Sin duda, digamos, hoy la política está muy desacreditada en el mundo y hay que ser cuidadoso también con lo que uno dice en este momento, ¿no? Pero yo creo que si la democracia no le da una solución, a ver, más que una solución, si la democracia no construye un camino para resolver estos temas, porque la democracia y el Estado argentino no va a resolver todo esto que estamos hablando en un periodo presidencial, y menos en medio periodo presidencial. Lo que tiene que haber es un camino, y la gente tiene que tener la certeza que los que están al frente de las instituciones del Estado están trabajando para resolver los problemas. El problema se da cuando la gente tiene la sensación que los gobernantes están en cualquiera. Eso es lo que genera el quiebre. Claro. O sea, porque vas a estar para el orto ahora y vas a estar para el orto mañana y pasado vas a estar peor. Eso es lo que desintegra el lazo social. Yo, como te decía al principio de la entrevista, no creo que el problema sea ni Alberto, ni Macri, ni Cristina, no. Ellos y todos los que estuvieron en su lugar tuvieron aciertos y errores. Pero el problema no es personal. La verdad es absolutamente irrelevante si Alberto, no sé, vuelve a recuperar niveles de popularidad alta o no. Eso es para la vanidad y para el registro narcisista de cada uno. Lo que es importante es si la gente confía, primero si la gente confía en la gente, que es lo primero. La gente confía en la gente, le pregunto a los que están en casa. O algunos me dirán sí, otros no, pero yo sí, pero veo que la sociedad no. Y en segundo, si confiamos en la solución colectiva a nuestros problemas individuales. Si entendemos que nuestros problemas individuales se resuelven individualmente, pero también de manera colectiva. Entonces, lo que es verdaderamente relevante es si la gente confía en la sociedad y vuelve a confiar en la política como una forma de encauzar la solución a los problemas que tenemos. Yo, laburo para eso. Después es absolutamente irrelevante si Macri consigue construir liderazgo, reconstruir, si Alberto mejora las encuestas. De verdad es absolutamente irrelevante. Porque aparte creo que ninguno de ellos, digamos, y lo incluyo a Macri acá también, militan o trabajan en política solamente para ellos. O sea, el militante político, el dirigente político, para dedicarle lo que le dedica, tiene siempre un sentido de responsabilidad con los otros. ¿Vos decís que Macri tiene un sentido de responsabilidad? Yo creo que un tipo como Macri que tiene guita y que, a ver, para mí está súper confundido y además no lo quiero analizar porque no soy psicólogo. No, está bien. Pero olvídate de Macri, la gente que confía en Macri. Porque a mí no me interesa Macri tampoco, sino me interesa que la gente, porque hay gente que confía en Macri. Y que porque confía en Macri, digamos, yo ya le hago la cruz y no le hablo más. No puedo hacer eso, ¿me entendés? O sea, no. Yo quiero creer que Macri hizo política porque quería ayudar a la sociedad. No me importa, y no me importa transmitir lo que interiormente siento, porque yo no le hablo a Macri, yo le hablo a la gente que creyó en Macri o que cree en Macri, que son tan argentinos como nosotros. Entonces, si no, es dificilísimo. Si vos pensás, hay que salir de la idea de que la política es una guerra entre el bien y el mal. Es muy infantil suponer que es eso. Entonces Macri es el demonio, viste, Cristina es el ángel, o viceversa. No es así. A mí, ¿por qué? Porque a mí me molesta mucho cuando, por ejemplo, son todos chorros. ¿Por qué son todos chorros? Y porque los bolsos de López. Pará, amigo. Yo, digamos, no sé, yo a López no lo vi en mi vida, pero conozco cientos de miles de militantes políticos en todo el país, viste, que ponen guita en su bolsillo. Sí. Entonces, digamos, ser consecuente con esa forma de mirar la política, que es lo que trato de hacer yo para aportarla al debate público, me obliga a tener que correr ese riesgo, que la gente diga, pero ¿cómo? ¿Vos ves algo bien en Macri? Mirá, pensemos que el tipo, digamos, porque si no, no se comprende. Si nosotros pensamos que el chabón solamente es un perverso, ¿viste? Y vamos a ese reduccionismo, vamos a llegar a la conclusión que hay un sector, el 50% de la Argentina o el 40% de la Argentina es insalvable. Bueno, no puede ser eso. Hay que desescalar esa estructura de razonamiento. Si no desescalamos esa estructura de razonamiento, lo que va a terminar pasando es que ese conflicto entre el supuesto bien y el mal va a desarmar lo social. Porque, a ver, vos no podés negar al otro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, totalmente. Ojalá que se entienda. Es lo que está pasando ahora, sí, se entiende. Ojalá lo tomen
de tu espacio, del otro. Ojalá, pues estás allanando un camino, es lo que empezábamos a hablar, ¿no? Digamos. Bueno, a mí me lo enseñó Raúl esto, ¿viste? O sea, Raúl tenía esas cosas, o sea, Raúl no, era muy consciente de sus virtudes, de sus limitaciones, y al mismo tiempo respetaba mucho al adversario. Y no caía en la tentación, más allá de que él a veces se enojaba con fulano de tal. Raúl nunca hablaba mal de nadie en público. Pero al final de la vida de él, yo me di cuenta que él ya me tenía confianza porque se animaba a putear a otros, ¿viste? Entonces, decía, uy, yo cuando me acuerdo de las primeras veces que pasó, yo decía, este chabón ya me quiere de verdad, porque se animaba a decir. Claro. Y después, y no es que era hipócrita, el chabón entendía que él no era solamente una persona, era un hombre público y él tenía que administrar, digamos, eso que le pasaba para construir socialmente otro clima, si no la Argentina, ¿te imaginas lo que fue el 2002? Que fue un quilombo donde Alfonsín con Duhalde trabajaron mucho para tratar de estabilizar un barco que se iba a la mierda. Bueno, entonces esa dinámica que a veces lleva a que mucha gente no comprenda, yo asumo un riesgo, Vero, al decir esto, ¿no? Sí, total. Porque, y soy consciente del riesgo que asumo, porque en la política es mucho más fácil. ¿Cuánta gente desde que arrancó este reportaje está pensando en lo que estoy diciendo y cuánta gente está haciendo otras cosas mientras nos escucha y por ahí lavando los platos, yendo a comprar las cosas, ¿no es cierto? Y escuchó un pedacito y la verdad va a construir probablemente una opinión sobre lo que yo dije o sobre mí inclusive, no en función de lo que yo vengo, del relato completo, sino del fragmento. Eso es lo que sucede todo el tiempo, o sea, todo el tiempo prejuzgamos al otro porque le escuchaste 3 palabras, ya está, mira, es un tibio, es radical. Sí. ¿Me entendés? Y no, macho, o sea, acá lo que sucede es que nosotros tenemos horas de reflexión y de debate alrededor de los problemas de la Argentina y le estamos proponiendo, digamos, con humildad lo digo, pero una forma de ver las cosas distintas porque nos parece que por este camino que venimos todos como sociedad nos vamos a la mierda. Sí. Bueno, qué lindo fin. Leandro. Bien negativo. No, bueno, pero tuvimos una charla muy profunda antes. Sí. Muchísimas gracias por venir. La verdad que es un alivio escucharte y es muy esperanzador también. Y ojalá todos tuvieran este concepto de la política que tenés vos y es lo que me parece que lo que todos estamos esperando escuchar. Y que suceda, ¿no? Lo que pasa es que también desde nosotros tiene que venir esa acción. Claro, obvio. No solamente... Es que hay que renovar las ideas. Sí. No alcanza con, o sea, no hay un salvador, no es que el día de mañana Santoro va a ser presidente y no va a pasar eso. O sea, no hay un salvador, no hay una persona que, digamos, es tratar de construir entre todos, ¿viste? Un código de comprensión distinta. Es como decir, che, somos un consorcio, hagamos un código de convivencia, claro. ¿Me entendés? Donde veamos porque las cosas están funcionando para el orto, cada uno se ocupa de lo suyo, nos cortaron la luz, el ascensor no funciona, está todo roñoso, bueno, hagamos un código de convivencia y tratemos entre todos, que alguno diga, porque lo que estamos haciendo acá es decir, che, esta forma de funcionar no va más. Entonces, pongámonos de acuerdo. No es que contratemos un administrador que nos ordene a todos. No va a haber un administrador del consorcio que nos ordene a todos. Es entre todos, tenemos que tratar de construir el consenso para ordenar de a poco, en un proceso, no en un golpe de la mañana a la noche, un mecanismo de convivencia que nos permita a todos ser más felices. ¿Y vos decís que Santoro presidente, eso no va a pasar, dijiste? Yo creo que no. ¿Nunca? No creo que no. ¿Por qué no serías presidente? Te juro que es la última. No, creo que, a ver, porque entiendo cómo es la proyección de lo que va a pasar. O sea, la política tiene como ciclos. Primero, si quisiera ser presidente, eso sí nunca lo podría decir, porque eso cagaría todo lo que vengo diciendo. O sea, a ver, a mí me gustaría ser parte de un proyecto generacional que tenga una agenda distinta. Yo entiendo el gobierno de Alberto como un gobierno de emergencia, por lo que pasó en la pandemia y bueno, y por todo este tipo de cosas. Pero generacionalmente me parece que el campo popular tiene que pensar una cosa con otro nivel de profundidad, en otro nivel de tranquilidad para llevarlo adelante más adelante. O sea, no se resuelve, es que hay uno de nosotros que es presidente, nos convoca, entonces eso no. Son ideas que se tienen que trabajar socialmente, se tienen que madurar. Segundo, creo que hay ciclos. Me parece que la política tiene ciclos y yo intuyo que viene un ciclo de repliegue de las ideas como las nuestras, no viene un ciclo de expansión de las ideas como las nuestras. Me da esa sensación. Y ahí habrá que surfear la ola. Y en tercer lugar, digamos, a ver, para ser presidente tenés que tener un montón de cosas que nosotros no tenemos. Muchas cosas. Por ejemplo, una red, algunos te dirían contactos, guita, todo eso es cierto. Que yo no, por ejemplo, te pongo un caso más sencillo. A mí muchas veces me dicen, ¿por qué no te presentás en San Lorenzo? Bueno, no, pero a ver, yo no tengo plata para ser candidato a presidente de San Lorenzo, ni tampoco sé tanto de fútbol, o sea, soy de San Lorenzo, ¿viste? Sí. Pero no sé, ¿viste? No es lo mío, ¿me entendés? O sea, no confundo el deseo con la realidad. Pasa mucho en política
que la gente confunde el deseo con la realidad. Y piensa todo, el deseo es el yo, parte del yo, no de un nosotros. Entonces, eso distorsiona todo. ¿Entendés? Mi deseo de ser presidente, mi deseo de ser gobernador. Yo cada vez que escucho a un político que nos cuenta a los argentinos o a las argentinas sus deseos personales, digo, sos un pelotudo importante, o no, porque a mí qué carajo me importa que quiera ser candidato a gobernador o que quiera ser candidato a jefe de gobierno, eso, digamos, contáselo a tu familia, ¿me entendés? O sea, en todo caso, digamos, para que algo sea genuino es de abajo hacia arriba, ¿me entendés? Che, te toca a vos, vamos, pum. Digamos, lo demás es a mí me parece muy raro esto que los políticos cuentan sus ambiciones personales en un contexto de esta, digamos, por izquierda y por derecha pasa, es insólito. Entonces, tampoco es tan importante. Digamos, lo que sí es importante es ser parte de un proceso. Digamos, si yo lograra sentirme útil siendo parte de un proceso, el sentido de mi vida, el día que me toque morir, me voy a morir tranquilo, ¿entendés? Porque lo más angustiante de todo es sentir que uno pasó por esta vida y no hizo un carajo. Entonces, que mis hijas me quieran y tengan un buen recuerdo, que mis amigos les dé orgullo de haber sido mis amigos y que la gente sirva o si tenga la sensación que la vida de uno sirvió para aportar algo para la comunidad. Gracias, Leandro. Leandro Santoro, en el peor día de la semana.